Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes a todos ustedes que están ahí acompañándonos en esta nueva producción de Asia TV. Así que ya sé que no es fácil seguirnos en el contenido, pero estoy muy feliz. La verdad es un placer que me acompañe Cristian La Mesa acá en No Siempre Nieva en Moscú. Ya les estaremos contando todas las novedades, de qué se trata. Estaremos todos los jueves a las 19 horas desmistificando a este gran país que es Rusia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que nos están acompañando ahí tan amablemente. Romina Espósito, Mr. X, Annie Nofix. No puedo ver a los demás que saludaron antes. Ahí está, Helio Guida, Aurora Penelón, espero que te encuentres bien. Así que muchísimas gracias, muy contenta. Así que no todos los días se puede estrenar con algo tan, pero tan especial como esto. Así que bueno, como son cortitos, mis presentaciones van a ser cortitas nomás. Simplemente recordarles que a las 20 horas va a estar en este canal Marcelo Ramírez y Cristian La Mesa analizando las elecciones en Rusia, algo que no se ha hablado mucho por estos pagos, ¿no? Así que los invito a que nos acompañen a las 20 horas. Mientras tanto, les voy a pasar un videito antes de traer a Cristian para contarles ¿Qué dijo algunas personas cuando él preguntó de qué se iba a tratar este programa? Les aclaro que Cristian no tuvo la oportunidad de ver el programa editado, así que bueno, lo descubrirá junto con ustedes. Si te digo Rusia, ¿cuáles son las tres primeras cosas que te vienen a la mente? Vacuna. Bueno, por una cuestión ahora política, Vladimir Putin. Plaza Roja. El San Nicolás. Baile. Lago de los Cisnes. Concierto en re menor para piano de Rachmaninoff. la historia de los Ares, que es fascinante. Y Rasputín el maldito. Stalingrado. Chernobyl. Lejano. Y grande. Comida. Lo primero que pienso es en el mundial. Chicas. La mamusca. Gorro para el frío. 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 Muy bien, Cristian, bienvenido. Un placer estar haciendo este programa con vos. Así que un excelente trabajo. Arrancamos con el pie derecho. Ahí tenés tu audio. ¿No tenés audio, Cristian? Ahí está. Ah, está. Perdón, te decía, es la emoción este primer programa. La verdad que algo que hacemos con muchas ganas y me encantó la sorpresa del video, salió espectacular. Un estupendo trabajo de la producción. Muchísimas gracias. Bueno, les comento y muchos de ustedes ya lo saben, nuestro equipo de Asia TV es un equipo familiar, así que yo debo agradecer a Zulia Morena por la gráfica, por la imagen de este programa, por los videos que ustedes vieron en la presentación, el video ya editado con las preguntas que le hizo algunas personas a Cristian. La verdad es que sin ellas esto no hubiera sido posible. Así que, así como Marcelo, bueno, trabajamos en todo equipo para bueno, llegar hasta ustedes con un contenido que les sea realmente sorprendente, ya sea que tratemos de geopolítica, de lo sociocultural, de la idiosincrasia. Ahora, Cristian, decime, ¿qué espera? ¿Qué podrá esperar el público con No Siempre Nieva en Moscú? Bueno, es una muy buena pregunta porque creo que vamos a intentar brindarle al público de Asia TV Cultura y de Humo y Espejos, vamos a intentar brindarles lo que muchas veces es esquivo al público occidental, en nuestro país, en nuestro continente, y es estas características
particulares del pueblo ruso, de su cultura, de su idiosincrasia, de su forma de vida, de sus valores, de su forma de ver el mundo. Es una cultura, es una civilización riquísima. Yo ya llevaba muchos años de estudiarla, de intentar entender a esta alma rusa, y cuando tuve la fortuna de estar en este vasto país, realmente me terminó de fascinar, de encantar, de enamorar. Y bueno, un poco transmitirle todo eso, no como hacemos habitualmente tal vez con Marcelo hablando tanto de política, sino acá tocando esas otras cosas que tienen que ver, como se titula este primer programa, el alma rusa, ¿no? Esa esencia que los hace ser como son y ser este pueblo misterioso y entrañable y sumamente querible cuando se lo conoce. Eso está maravilloso. Yo creo que es importantísimo conocer la idiosincrasia de este pueblo. Así que contame un poquito más de lo que se trata esta alma rusa, que todos hablamos, pero pocos lo pueden poner en palabras lo que significa. Bueno, yo obviamente siempre vamos a hablar, o sea, del mismo modo que vamos a intentar desarmar a lo largo de diferentes programas ciertos estereotipos que hay sobre Rusia, ¿no? La gente por ahí piensa que siempre hace frío en Rusia y desconocen que hay veranos calurosos, encantadores, de hasta 40 grados, unas playas hermosas en el sur del país, en el Mar Negro. Mucha gente piensa que andan los osos por las calles, dando vueltas y paseando. Bueno, no es tan así. Entonces, del mismo modo que vamos a desarmar estereotipos, también cabe mencionar que, como en todos los pueblos de la Tierra, hay gente buena, gente mala, hay de todas las características distintas. Pero es interesante, y a esto quería llegar, cómo la idiosincrasia sí marca un carácter de un pueblo, o por lo menos le dice a la sociedad por dónde se espera que vaya, se le dice a las personas por dónde se espera que vayan. Esto es brindarle valores y objetivos y un sentido moral y ético al pueblo. Eso creo que es importante, y acá llego a lo que es el alma rusa, ¿no? Esto que se llama, que en ruso se dice Russkaya Dusha. Esta Russkaya Dusha es lo que hace que, a mi entender, el pueblo ruso tenga ciertas características comunes, ¿no? Ciertos estereotipos, como por ejemplo esto de ser muy generosos. Se dice que es un alma amplia, grande, y siempre va a estar dispuesto a ayudar al otro. Como para hablar de ciertas características, esta alma rusa también hace que sean muy nostálgicos, muy melancólicos también. Esto, una vez hablando con alguien muy, muy querida, rusa, estábamos hablando de una parte que estaba escribiendo en mi libro, que abarcaba ciertos sucesos muy, muy tremendos y muy dolorosos que sufrió el pueblo ruso durante la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial. Y Cristina me dice, así se llama, vos te das cuenta, Cristian, por qué los rusos a veces tenemos esa tristeza que no nos podemos sacar. Y eso también hace este padecimiento que ha tenido el pueblo ruso durante tanto tiempo, la invasión napoleónica, bueno, muchas de las invasiones de los mongoles, han tenido muchos sucesos, las invasiones de los polacos y lituanos. Esto hace que paradójicamente se hayan convertido en un pueblo que añora la justicia, añora el hacer el bien, y no solo para ellos mismos, sino para todos los pueblos que estén sufriendo situaciones de penurias. Esto, como para dar ejemplos concretos, podemos traducirlo en un hecho que es más o menos contemporáneo, que es cuando la Unión Soviética, a través de su ciencia, de sus científicos, logró ser la punta de lanza para erradicar la viruela en el mundo. Y esto fue a través de sus científicos, a través de la vacunación, e inclusive, siendo que
ya era una potencia industrial, pero no era un país que nadase en la abundancia para nada, pero fue prácticamente el que solventó la mitad de la vacunación de forma totalmente gratuita para los países de África, para los países más pobres. Entonces, esta alma generosa se traduce en esas cosas y en esto de añorar la justicia. También podemos decir que, y tiene que ver con esto, que son muy generosos. Vos vas a una casa rusa, Ivonne, primero, si te abren las puertas de su casa es porque realmente te han aceptado, te han abierto el corazón, si te invitan a su casa, y te van a brindar todo. Inclusive son capaces de, hay un cuadro en la pared y vos decís, qué bonito, cómo me gusta ese cuadro, son capaces de descolgártelo y querer regalártelo. Esa es otra característica que tienen. También son muy familiares, tienen muchas características que son muy similares a nosotros, a los latinos. Son muy familiares, muy familiares. Ellos aman tener la familia unida, tener a la abuela, al abuelo, a los chicos, tener todos en casa y es muy poco habitual, prácticamente es una rareza que a la abuela, al abuelo se lo saque del hogar, se lo mande a vivir a un asilo, a un hogar. La familia unida, y son muy latinos en ese sentido. Hay quienes dicen que los eslavos son los latinos de Eurasia, ¿no? Y otra característica que tienen los rusos también, que eso se puede ver cuando uno llega a Rusia, que es gente que paradójicamente tiene un gesto adusto, no están sonriendo. Sí, tenés el micrófono. Perdón interrumpirte, justo tuve una llamada y me interrumpió y no podía hablar. Ahí está Fiona reclamando. Justamente sobre eso iba a hablar, ¿no? Uno lo ve al ruso como un personaje duro, un personaje que no sonríe. Un latino, por ejemplo, te saluda y lo primero que ves es que esbozan una sonrisa al verte, aunque a veces no es siempre tan sincera. ¿Cómo se ve el ruso en este aspecto en general? Mira, el ruso sonríe si tiene un motivo para sonreír. O sea, ellos entienden, es más, tienen una calificación para esto que es, dicen sonreír como tontos. Si uno no tiene un motivo para sonreír realmente, ellos consideran que es o falsedad o que es sonreír como tontos. Por eso, si un ruso te sonríe, es que realmente está contento, es que está agradado con tu presencia, con lo que vos estás haciendo. Y esa foto que tomé en el metro, en una estación en el metro de Moscú, nos habla de dos cosas de la idiosincrasia rusa. Uno, estos chicos bajaban del subte, del metro, y como se ve en la imagen, esa imagen de bronce con una pátina oscura, se dice que tocarle el hocico al perro trae buena suerte. Bueno, creo que no hay ruso que pase por esa estación que no le toque el hocico al perro, con lo cual se ve obviamente el bronce debajo de la pátina de tanto acariciar el hocico. Yo estaba haciendo una foto de esta escultura bellísima y estos dos muchachos pasan y le tocan, y cuando se dan cuenta que estaba por sacar la foto se disculpan por haberse metido en la imagen y le digo, no, le digo, por favor, le digo, me encantaría poder fotografiarlo, ¿puedo? Y se ve que, como les hablé, o el hecho de que yo estuviese interesado en la cultura de ellos y en eso, se ve que les cayó bien y esas sonrisas para mí son de total franqueza. No suelen regalar sonrisas los rusos. Y al mismo tiempo, cuando se abren a vos, cuando te aceptan como amigo, vas a tener un amigo para toda la vida. O sea, son sinceros, son de corazón, todos lo hacen con el corazón. Si se sienten mal, va a ser una tragedia, va a ser una cosa tipo italiana, tipo cosa, sí, ¿no? Exagerada inclusive. Si están felices van a demostrarlo, van a derrochar, van a bailar, van a cantar, les gusta mucho el festejo, el colorido. Y esas características a mí también me parecen muy fascinantes. Por ejemplo,
Acá vos pudiste tener un día de porquería, estás mal, se te murió el perro, estás horrible. Te preguntan cómo andás y generalmente vas a decir bien. No sabes, se me murió el perro. ¿Y por qué dijiste bien? Bueno, un ruso te va a decir mal, estoy mal. No, no les Sí, importa, es más. De hecho, lo más común cuando vos preguntás cómo estás es que te digan normalna. Normalna, normal. normal. Viene mal, sí. Normal, como siempre, no pasa nada. Ahora, si te dicen jarayó, están Ay, bien. no. Y si tuvieron un día Eh, de miércoles, te van a decir ploja, 8 en ploja, muy mal. Y eso Bueno, creo que eso, perdón que te interrumpo, fue lo primero que hemos aprendido en nuestra clase de ruso para principiantes. ¿Qué pregunta? Y cuando nos dieron, tuvimos unas conferencias maravillosas de Igor Prochenko y él explicaba justamente esto, ¿no? Cómo el ruso era sincero a la hora de decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, floja. No tan bien. Así que eso es muy importante saberlo de cómo uno puede conocer a un pueblo de acuerdo a sus propias respuestas de una contestación de un simple hola, ¿no? Tengo una foto acá, Cristian, y que sí. es muy, bueno, es justamente siempre de siempre, no siempre nieve en Moscú, y a pesar de lo que vimos en el video, nieve, nieve, frío, esta foto justamente es de un día bien despejado. ¿Qué podrás decirnos sobre esto? Bueno, esa foto a mí me gusta mucho porque la hice desde un ángulo que no es del todo habitual. Por eso pude tener en el mismo cuadro al Kremlin y a la Catedral de San Basilio, que son dos bellezas arquitectónicas increíbles. Y bueno, imagínate, yo como fotógrafo me he hecho un festín visual bueno, en las ciudades en donde estuve en Moscú más tiempo. Eso es justamente lo que vos decías, esa foto es en agosto del año 2019, un verano hermoso, con unas temperaturas que no tienen nada que envidiarle al verano porteño, para nada. Así que bueno, ahí sacamos un mito, no siempre nieva en Moscú. Exactamente, exactamente. Vamos a ver qué sigue entonces para que nos siga ampliando ese tema. Acá, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, esto, Ivonne, a mí también estas fotos yo las hice paseando y recorriendo esta ciudad que es bellísima. Moscú yo se la recomiendo a todo aquel que ame la historia, la arquitectura y la belleza. Y ese mural que vemos ahí de dos héroes de la historia rusa, Uh -huh. Patatsky y Manning, eh, ese mural está como se ve, en una pared de un edificio, ¿no? Y esto porque me pareció interesante compartirlo con nuestro público, porque también habla del alma rusa y habla de la idiosincrasia. Y tienen algo muy fuerte, que es un sentido de patriotismo muy grande, un sentido de nacionalismo muy grande, pero no el nacionalismo que a veces es malentendido, ¿no? Ese nacionalismo de tener resquemor y encono o prejuicio con el extranjero. No, es el nacionalismo de amar lo propio, quererlo y defenderlo, y al mismo tiempo no tener problema en compartirlo, y al mismo tiempo Rusia es un país que es multiétnico, al punto que tiene más de 140 nacionalidades distintas en la Federación de Rusia. Y esto es interesante, este mural puntualmente, y vamos a ver otros después, porque ponen en el cotidiano de la gente, de la vida del pueblo, siempre está esa muestra que es Payarsky y Manning, que fueron dos héroes que liberaron a principios de 1600, 1612, por ahí si no me falla la memoria, liberaron a Moscú y expulsaron a los invasores polacos que pretendían hacerse con Rusia para ellos, y aparte también que eso fue intolerable para el pueblo ruso, que también como otra característica es profundamente religioso, es profundamente ortodoxo, cristiano ortodoxo, convertirlos al catolicismo.
Y en la imagen que sigue es un monumento muy conocido, que justamente son estos dos héroes nacionales. Esa escultura está, como podemos ver, frente a la Catedral de San Basilio. Entonces, lo que me pareció interesante compartir, como dije recién, que no es solo la historia o el nacionalismo o estos principios de que todo ruso sabe que tiene que estar preparado si sucede para salir a defender a su patria, y ninguno pensaría en no hacerlo, ruso, rusa, sin distinción de sexo, de edad siquiera. Entonces, no solamente queda en el bronce del monumento, sino que queda en ese mural que es como está vivo, ¿se entiende? El monumento por ahí le pasamos por al lado y no reparamos en él. Otro ejemplo de esto también es ese mural que a mí me impactó. Es un mural muy hermoso, y que es la representación de un soldado del Ejército Rojo, un sargento, que en las últimas jornadas de la Gran Guerra Patria, cuando estaban ya las tropas soviéticas ingresando en Berlín, estaban en un momento de tensión en el cual en cualquier momento se desataba la batalla en las calles, ¿no?, de la ciudad, y se escucha el llanto de una niña muy pequeña. Este sargento, que en este momento no logro recordar el nombre, así que me disculpo, por acá creo que lo había escrito, pero bueno, ya va a venir a la mente. Le pide a su superior que le dé permiso para ir a buscarla, que cree sentir de dónde viene el llanto, para ir a rescatarla, porque cuando se desatase la batalla seguramente iba a morir. Se logró escabullir por la Tierra de Nadie, ese segmento de la ciudad, ¿no?, donde estaba por enfrentarse los dos ejércitos, y logró encontrarla, ponerla a resguardo, volver a sus filas y continuar con la batalla. ¿Sargento Masalov puede ser? Sí, exactamente, Sargento Masalov. Gracias, Ivonne. Y este sargento, cuando se conoce este acto heroico que había hecho, un oficial, un general, escucha esta anécdota y se pone a buscar quién había sido. Bueno, hay otra anécdota interesante. Cientos de casos se habían reportado similares, o sea, en diferentes partes habían habido diferentes soldados del Ejército Rojo arriesgando la vida para resguardar a niños y niñas alemanes inocentes que estaban por perecer en medio de una batalla. Y en honor a este rasgo, a este sargento y este rasgo del Ejército Rojo, se erigió un monumento muy, muy bonito y muy solemne en las afueras de Berlín, en Alemania, donde se ve que el soldado tiene a la niña en su brazo izquierdo, y en su mano derecha tiene una espada, y él está parado a su vez sobre una esvástica rota. Y a sugerencia del líder soviético Joseph Stalin fue que en vez de tener el arma que iba a tener, que es el emblemático subfusil ese de tambor redondo, Stalin pidió que tuviese una espada en la mano. Así que esto también yo creo que sería un buen ejemplo, ¿no?, también del arma rusa, porque el pueblo ruso, y ha dado sobradas muestras, y después vamos a tocar dos anécdotas puntuales, ha dado enormes muestras de hacer cosas que parecían sobrenaturales, ¿no?, y arriesgar la vida sin importar el que uno fuera a perderla, ¿no?, en ese hecho para salvar a otro. Y esa es una de las calles más bonitas para mí de Moscú, es la calle Arbat. Y ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? Y fíjense cómo de diferentes periodos, primero Payarsky del siglo XVII, y acá tenemos el mural que se ve en el costado de ese edificio del mariscal Georgy Zhukov, que fue el que comandó justamente las tropas del Ejército Rojo hasta Berlín, derrotando a tal vez el mayor monstruo de la historia de la humanidad, que fue Adolfo Hitler. Así que, de vuelta, yo creo que es un pueblo que resguarda su memoria, resguarda su historia, resguarda la memoria de sus héroes. Por eso
Otra cosa muy interesante, el desfile del Regimiento Inmortal que se hace todos los años en vísperas del Día de la Victoria, donde millones de rusos y rusas salen en las calles de todas las ciudades del país e inclusive del extranjero. Acá se hace en Mar del Plata. Salen a desfilar con retratos de sus parientes, de sus antepasados que lucharon en la guerra, que murieron en la guerra, en la Gran Guerra Patria, y es una forma de mantener viva la memoria, ¿no?, de este pueblo. Y vamos a ver en la siguiente imagen, para que se entienda, ¿no?, este carácter, ¿no?, que hace hacer cosas totalmente que parecen sobrenaturales o casi indescifrables para la mentalidad nuestra en Occidente. La imagen que vemos es la del piloto Alexander Mamkin. Este joven soviético que tenía 28 años en el momento de su muerte, en la Gran Guerra Patria, tuvo la misión de rescatar a más de 100 chicos de un orfanato que habían logrado escaparse de las garras de los nazis, que tenían el plan de utilizar la sangre de estos niños para sus soldados en los hospitales, y se armó todo un plan muy bien realizado por la inteligencia soviética, en la cual mediante vuelos nocturnos los fueron sacando a estos niños de las filas nazis, cruzando las filas del frente de batalla y llevándolos a la seguridad de la retaguardia soviética. En el último viaje que hace este piloto, sufre un ataque el avión que llevaba y empieza a incendiarse la cabina, empieza a ganar fuego la cabina, ya que se empezó a derramar el combustible, y este piloto soviético, que le había prometido a los niños, y habían bebés entre ellos, que los iba a llevar a salvo, tenía la posibilidad de saltar del avión con su paracaídas, y no lo hizo, y condujo al avión, a pesar de que se estaba literalmente quemando vivo, logró llevarlo y aterrizarlo a un lugar seguro, y 6 días después murió a causa de las quemaduras. Y cuando encuentran su cuerpo todavía con vida, lo único que llegó a decir, sus últimas palabras, fue preguntar si los niños estaban a salvo. Y en la siguiente imagen vemos algunos de estos bebés. Acá quisiera hacer un paréntesis, porque bueno, Aurora dice que se emociona, ¿no?, cada vez que ve el desfile del Ejército Inmortal, lo mismo que Miguel. Y yo les voy a contar una cosa que me pasa. Está bien, por ahí yo soy de lágrima fácil, pero viste, estuve leyendo, tuve el honor de leer el libro, de empezar a leer el libro de Cristian Lamesa, que creo que va a estar listo para ser presentado junto con el de Marcelo. El de Cristian es La paternidad del mal, y Marcelo es muy complementario a ambos libros, como Putin puso de pie a Rusia, y creo que para noviembre vamos a tener grandes novedades al respecto. Y justo leí que él sacó una nota, este cuento, esta parte donde ahí lo dice detalladamente en palabras, lo que hizo este héroe, y te digo que me caían los lagrimones, es como que lo sentía, podrías imaginar lo que fue esta situación, y la verdad felicitarte, Cristian, porque lograste transmitir en el libro las sensaciones, ¿no?, una fortaleza increíble de lo que es este pueblo realmente, o sea, y cómo creen en el país, en su nación, y cómo tienen algo por qué luchar. Eso hace parte de este alma rusa, que a veces uno lo dice y parece una frase dicha al pasar, pero tiene mucho que ver con esta cosa de creer en algo, de creer en el país, de un ser nacional, ¿no? Así que quería interrumpir para esto porque creo que valía la pena. Una halagadora interrupción, te agradezco por tus generosas palabras sobre el libro. Realmente, sí, en el libro toco esta historia
más arduamente, y debo confesar que yo también soy medio de lágrima fácil, o no sé si de lágrima fácil, sino que nos conmovemos con cosas que vale la pena y que conmueven, y me pasaba de estar escribiendo esta historia y que se me caían las lágrimas. De hecho, ahora como que se me entrecorta un poco la voz al recordarlo, pero bueno, son cosas que creo que es bueno compartirlas porque habla de valores, habla de el pueblo ruso. Yo lo entiendo de la siguiente manera. Yo creo que a pesar de, en el momento de la guerra, ser alrededor de 200 millones de personas en la Unión Soviética, hoy la Federación Rusa tiene alrededor de 145 millones de personas. Yo, como lo veo y lo entiendo, en alguna medida conservan esa cosa gregaria, casi tribal en el mejor de los sentidos, o sea, esa cuestión de comunidad, de que nos tenemos que defender entre todos y que el salvar al niño, no importa de quién sea el niño, yo tengo que salvarle la vida aunque sea a costa de mi vida, porque otro va a salvar a mi hijo, o va a salvar al hijo que podría haber tenido que no lo tuve. Mamkin, teniendo un corazón enorme, nunca había sido padre, y los niños a los que salvó tal vez fueron sus hijos de alguna manera. Así que creo que... Maravilloso, sí, resume muchísimo lo que podríamos decir, el sentimiento y el deber de uno, ¿no? Tengo que salvar a todos, no importa si es mi hijo, porque alguien salvará a mi propio hijo. Yo creo que esto resume realmente toda esta cosa que en Occidente de repente nos dice todo lo contrario. Nos tenemos que salvar cada uno lo suyo, este individualismo, y así estamos, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces, nos quedan 3 fotitos más como para seguir fluyendo la charla. Bueno, y otro ejemplo de estas hazañas increíbles, indescifrables tal vez, es la de Nikolai Kiselyov, que era un soldado del Ejército Rojo en los primeros días de la guerra, en los primeros enfrentamientos. ¿Cómo no vas a arriesgar la vida por esos bebés? Me muero, perdón, Ivo. Y esta foto es de verdad, o sea, es documental, es del registro que se hizo fílmico y fotográfico de la Operación Estrellita, se llamó la operación en ruso, obviamente, y estos son algunos de los niños que salvó Mamkin y otro piloto más, que era Kuznetsov, si no me equivoco, el otro piloto que sobrevivió. Y la hazaña de Kiselyov fue cuando él cae prisionero de los nazis, después logra evadirse, pero detrás de las líneas enemigas, y obviamente se acercó al primer grupo partisano que pudo encontrar. Obviamente se unió a los combatientes partisanos bielorrusos, y había habido una masacre terrible, cruenta, en una ciudad bielorrusa donde prácticamente exterminaron a toda la población judía local, y solo lograron sobrevivir alrededor de 200 judíos bielorrusos que lograron escapar hacia los bosques y llegaron al regimiento partisano, ¿no? Al campamento partisano. En los hechos era imposible que pudieran tener protegidos a esta gente. La mayoría eran mujeres, niños y ancianos, que pudieran tenerlos en el campamento. Se aproximaba el invierno en algunos meses y era una muerte segura para todos. Entonces, desde Moscú, cuando se informa esta situación a Moscú, desde el Kremlin llega la orden de... No fue la orden, en realidad se planteó que era necesario salvarlos y llevarlos a la seguridad de las líneas soviéticas, y se pidió a los partisanos, bueno, a ver quién era voluntario. Bueno, para comandar este grupo se ofreció Nikolai Kiselyov y 4 partisanos más, y la misión era ahí lo vemos a este héroe partisano, y logró conducir a este grupo de algo más de 200 personas a lo largo de 1.500 kilómetros. O sea, hay que entender esta hazaña, a pie, 1.500 kilómetros, aproximadamente 3 meses tardaron en el camino, enfrentaron todo tipo de dificultades,
tiroteos, enfrentamientos con patrullas nazis. Algunos de ellos murieron en el camino. Y también hay una anécdota que no la voy a contar porque se me va a quebrar la voz, está en el libro, pero bueno, a este partisano, todos los sobrevivientes, que fueron casi 200, los llamaron nuestro Moisés. Y bueno, esto habla de esta amplitud y de esta alma rusa que puede ser tan generosa, tan noble y llegar al límite cuando tiene que cumplir con una misión y es caminar 1500 kilómetros. Bueno, vamos, caminemos. Cristian, la verdad, emocionadísima con el programa, con la repercusión de quienes están acá. Súper agradecida, pero Francisco Uribe, muchísimas gracias. Hablando de generosidad, exhorto a quienes puedan cooperar con ACTV económicamente, con sus likes, sobre todo compartiendo su programa. Muchísimas gracias, Francisco. Ustedes son los que hacen que este canal sea tan maravilloso y que nos enorgullezcamos tanto de él. Así que muchísimas gracias. Esta semana fue todo de estrenos con una nueva programación habitual. Yo decía a Cristian antes de empezar que estaba emocionada porque veía la devolución en la pantalla de todo y eso que estamos haciendo absolutamente a pulmón y gracias a todos y cada uno de ustedes. Así que gracias por la generosidad, Francisco. Les comento que la programación de la semana, porque preguntaron, Cristian, si vas a estar todas las semanas, fija es la siguiente. Los martes a las 19 horas tenemos El Futuro es Ahora con Francisco Uribe. Estuvo genial, la verdad que despierta, nos habla de todo lo que viene en términos de avances tecnológicos, inteligencia artificial, la economía relacionada y el enlace con la geopolítica. A las 20 horas con el escritorio del coronel, es un espacio para hablar de la historia militar de todos los tiempos con Carlos Pisolito. Los miércoles a las 19 horas vamos a estar cada 15 días con Gustavo Paura, hablando sobre la política nacional. A las 20 horas, el rincón de la salud mental con el doctor Alejandro Coll, y la otra semana intercalada con la mesa de debate con el coronel Carlos Pisolito y la releve, que estuvo muy interesante. Los jueves a las 15 horas, la mesa con el Sheikh Abdul Karim Paz, Pastor Raúl Radakov, hoy estuvo Jonathan Ramos acompañándonos y Juan Santos, un psiquiatra y amigo que vive en España, que estuvo una mesa maravillosa. Hablamos sobre la metafísica del poder y los jueves a las 19 horas, todos los jueves a las 19 horas estaremos acá con Cristian La Mesa. Y si Dios quiere, con él también presentaremos ambos libros, La paternidad del mal y cómo Putin puso de pie a Rusia, para noviembre. Así que esperamos, yo sé que muchos están afuera, pero esperamos que muchos de los que están acá en Buenos Aires, que sea una oportunidad para además vernos un poco la cara, para estar ahí y para que podamos retribuir tanto lo que ustedes nos dan. Así que muchísimas gracias. Cristian, la verdad es que podemos considerar que fue un primer puntapié inicial excelente, mucha emoción, mucha información que no se tiene por estos pagos, que es importante darla a conocer para que podamos entender y elegir después. Contame qué tenés, como va a ser semanal, qué tenés pensado en las próximas temáticas para que ya las vayamos incorporando. Bueno, primero, para cerrar esto, quería citar dos frases muy cortitas de dos personas que fueron muy notorias en la historia mundial, y que me parece interesante la mirada también de ellos, ¿no? Una frase de Charles de Gaulle, todo el mundo sabe, fue presidente francés y líder de ese pueblo durante la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo, textual, el pueblo ruso nunca será feliz sabiendo que hay injusticia en algún lado.
sea, esa cosa, ¿no?, de justicia y de nobleza para con toda la humanidad, no solo con ellos. Y el mariscal Montgomery, el mariscal de campo británico, también emblemático de la Segunda Guerra Mundial, dijo, esto a Marcelo le va a gustar. Regla número 1 en la página 1 del libro de la guerra. Nunca marchar sobre Moscú. Varias personas lo han intentado, Napoleón y Hitler, y no está bien. Esto lo dijo en un discurso en la Cámara de los Comunes el 30 de mayo de 1962. Son palabras que deberían cobrar actualidad teniendo en cuenta la geopolítica de hoy en día. Y respecto a tu pregunta, Ivonne, me parece que para el jueves que viene podríamos tocar un tema que a mí me encanta, que es el metro de Moscú. Son verdaderos palacios bajo tierra, y no solo la belleza de edilicia que tiene, no sé si cabe la palabra porque es bajo tierra, pero bueno, supongo que sí, sino también el por qué se hizo de esa forma, por qué tanto lujo y tanta belleza y dirigido a quién. Cosas que desconocemos, que creo que va a ser muy interesante para nuestro público. Me parece maravilloso, y de hecho Marcelo en algún programa ya está acá diciéndome que tiene ganas de participar sin llevarte a la política, pero sí para charlar un poco también, porque es importante saber por qué cultivan, ¿no? Los rusos esta imagen de fortaleza, cómo lo ven el tema militar, que acá en la Argentina es tan visto de una manera tan mala, como algo casi obsceno, como algo ajeno. Si nos podés decir algo sobre eso, estaría muy bueno. Yo creo que hay historias muy distintas en ambos pueblos, e idiosincrasias muy distintas en lo que fue, sí, yo diría fue el ejército argentino, y en lo que fueron las Fuerzas Armadas, especialmente en la época soviética y en la Rusia actual. Creo que ningún ruso hoy en día o en la época soviética tenía ninguna duda acerca de que la misión de su ejército era la defensa de la patria y la defensa del pueblo. Y al día de hoy los militares rusos, cuando se reciben, besan la bandera de la victoria, la Flag Pabiedi, como se dice en ruso, que es la bandera del 150º, creo que se le llama, división del ejército del Frente Bielorruso. Es la primera bandera soviética que entró en Berlín, y se jura por la patria y se jura por el pueblo, por la defensa del pueblo ruso. Entonces yo creo que eso hace una diferencia grande, y en la época soviética justamente estaba muy unido justamente el ejército de los trabajadores y los campesinos. Siempre los soviets estaban los soviets de los trabajadores de la industria, digamos, de los campesinos, y los soviets de los soldados. Así que hay un respeto muy profundo hacia el ejército. Es un ejército que que lo hemos hablado en otras ocasiones con Marcelo, cuando las papas queman, van y ponen el pecho y van a estar en defensa de la patria y del pueblo. Así que sí, se lo respeta, se lo considera mucho, en general a la policía también, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Claro, sí, tiene que ver con esta fortaleza del pueblo y lo que transmiten hacia afuera. Cristian, encantados directamente, indudablemente nos has sorprendido. Hay muchas cosas que uno ya tenía idea de que podía ser, pero al escuchar, ver algunas imágenes, se reafirma esta identidad tan marcada de este pueblo, así que viene muy bien. Así que bienvenido, gracias por acompañarnos acá en este canal, gracias por ser una producción más de Asia TV y acompañarnos de esta forma con tanta buena disposición, ¿no?, que siempre has puesto. Así que estamos encantados de tenerte acá todos los jueves a las 19 horas.
El agradecido soy yo, como siempre, Ivonne. La verdad que ustedes son gente muy, muy generosa y que hacen de esas cosas en lo audiovisual que no abundan. Y creo que eso es importante. Así que es casi un deber para mí poder aportar lo que ustedes crean necesario. Así que yo soy el que se siente halagado. Muchísimas gracias. Y hay que entender la idiosincrasia de cada pueblo. A los latinos, principalmente a los brasileños, es difícil sacarles la sonrisa de la cara. Así que la profesora de portugués de las chicas, que además de ruso están aprendiendo portugués, lo que me enorgullece muchísimo, dicen, para hablar portugués tiene que ser felices, tiene que dejar ser felices, así que tiene que hablar de esta manera porque ya es la idiosincrasia brasileña, así que está bueno conocer la idiosincrasia rusa y conocer nuestra propia idiosincrasia en la región. Cristian, un abrazo enorme y nos estamos viendo acá en No Siempre Nieva en Moscú a las 19 horas del próximo jueves. Pero a las 20 horas vas a estar con Marcelo Ramírez analizando las elecciones en Rusia, que por estos pagos nadie habló nada. Así que un abrazo y hasta un ratito. Y en cuanto a ustedes, gente maravillosa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya supuestamente este link va a derivar en el próximo programa que arrancamos a las 20 horas con Marcelo Ramírez y Cristian La Mesa. Francisco Uribe, muchísimas gracias por el apoyo. La verdad, encantada de tenerlos acá y de que, bueno, poder ser cada vez más. Así que cita de honor es pasivo. Así que ya tiene marcado algunos la cita para el próximo jueves, Cristian. Esto es buenísimo. Así que vamos a ir el otro día. Te cuento una infidencia, con eso nos vamos, Cristian. Haciéndome la canchera, hablando con Jan Burliay por una actividad que va a hacer, le digo, termino, abro bien, le digo, dobre večer, Jan. Y él se ríe porque, como vos decís, son muy serios, tan formales, ¿no? Y dijo, oh, bien, lo saludé bien. Pero para saludarlo, para despedirle, dije, здравствуйте. Y él se quedó, ¿no? Y yo dije, uy, ¿qué dije? Él dijo, no, mejor das svidaniya. Entonces, bueno, el tema es hablar. Aquellos que están practicando ruso con nosotros saben de lo que estamos hablando. Así que, большое спасибо a todos. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo muy pronto, si Dios quiere. ¡Ay! ¡Para! Cristina, bienvenida a Rusia. Cristina, bienvenida a No Siempre Nieve en Moscú y esperamos tenerte acá en algún momento. Así que si ustedes no se dieron cuenta, Cristina apareció en una de las fotos que mandó, que lo pasemos ahí, que la sacó Cristian. Así que bienvenida a No Siempre Nieve en Moscú y a la Argentina, Cristina también. Así que esperamos contar con tu presencia en algún momento. Un abrazo enorme para todos ustedes.